noches para todos. Una bienvenida, ¿cierto? No los he saludado, pero desde aquí, bueno, buenas noches a todos. Como siempre les manifiesto mi debilidad, ¿cierto? Y bueno, pues les invito siempre y quiero decirlo siempre, a orar por los que presiden, por los que tienen alguna responsabilidad, ¿cierto? En especial me gusta que oraran mucho por mí, porque el Señor me ha ido fortaleciendo para hacerlo. Débilmente lo hago, pero Eh, bueno, no pido a Dios para no hacerlo en mis fuerzas, sino en las fuerzas del Espíritu Santo, la gracia del Señor Jesucristo. Antes de iniciar, sería bueno pues bueno que encomendemos al ahora eh, corazones, ¿cierto? Preparados para poder recibir el mensaje y que sea el Espíritu Santo guiando en todo. Así que Dios Padre soberano, Dios Padre de la gloria, a ti nos dirigimos reconociéndote como nuestro Dios poderoso y reconociendo nuestra debilidad, diciéndote, Señor, que andamos en ti y por ello somos fortalecidos. Así, Dios, rogamos tu dirección, que seas tú ayudándonos en todo, Padre, porque eso solo en tus fuerzas podemos andar. Padre bendito, ponemos esto en tus manos, rogándolo por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mientras que organice, Sí, ya vayamos a la carta. Ahí, ya. Vayamos a la carta del apóstol Pablo a Tito. Como diría nuestro hermano César, la carta de Dios hoy a la iglesia de Pereira, ¿cierto? El Señor hablándonos por medio de su palabra. Tito, capítulo 1, y quiero que nuevamente iniciemos en el versículo 5 y nos vayamos hasta el versículo 16 de este capítulo. Dice así la palabra del Señor: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses anciano en cada ciudad, como yo te mandé. El que fuera irrepresible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución y de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irrepresible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Y hasta ese punto nos trajo el hermano Kevin en su pensamiento cuando nos compartía hace 15 días. Pero aquí hay un porqué, ¿cierto? ¿Por qué es necesario esto? Porque aún hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Este testimonio es verdadero. Por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, más para los corrompidos e incrédulos nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Bueno, hermanos, sí, pues he querido iniciar con unos apuntes desde el versículo 5
y tratar de desarrollar el tema hasta el versículo 16. ¿Y qué he considerado acá? Que hemos hablado de las cualidades que tiene tener ese líder bíblico, el anciano, ¿cierto? El pastor. Pero ¿cuál es el modelo? ¿Quién es el modelo? Y tenemos el único modelo perfecto en la Biblia, que es la misma vida de nuestro Señor Jesucristo. He querido mirar y hacer unas comparaciones breves. Sí, he tomado algunos apuntes, algunos versículos trayendo a esto. Sin embargo, si vamos a los evangelios y si vamos a todas las cartas de los apóstoles y de los que escribieron las cartas, encontramos en cada uno de ellos el modelo, lo que fue el Señor Jesucristo, el ejemplo de Él para cada uno de nosotros. Y les invito a que tomemos unos versículos, Efesios 5, 1 al 2. Dice el versículo 1 de Efesios 5: sé pues imitadores de Dios como hijos amados, y anda en el amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Y Evangelio de Juan, capítulo 13, versículos 15 al 17, dice el Señor: porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si la hicieres. El Señor Jesucristo es el ejemplo vivo para cada una de estas cosas que hemos visto y que nos han enseñado nuestros hermanos, especialmente el hermano James y el hermano Kevin, que han desarrollado los versículos de Tito del capítulo 1, del 5 al 9. Y he querido mirar varios aspectos del Señor Jesucristo, ¿cierto? Sin embargo, pues vamos a mirar algo del versículo 5 y dice: establecer ancianos en cada ciudad, como yo te mandé. Y aquí el término mandé pareciera que es muy personal del apóstol Pablo, pero realmente no. No, él estaba siguiendo las instrucciones del Señor. ¿Y quién es lo que ordena esto? El Señor mismo en su palabra es el que ordena estas cosas, ¿cierto? El apóstol dijo: sé imitadores de mí como yo de Cristo, y eso lo encontramos en Primera de Corintios 11:1. No vamos a leer las citas, algunas citas no las vamos a leer por causa del tiempo, pero pueden ir tomando los apuntes y pueden ir mirándolas. Y hay que entender que las características que se describen en los versículos 6 al 9, ¿cierto? Únicamente se logran por la gracia en el Señor Jesucristo. Esto quiere decir que no son esfuerzos propios, son esfuerzos humanos, y el mismo Señor Jesucristo lo manifiesta, ¿cierto? Se logra por medio del Espíritu Santo y en su gracia. El apóstol escribió, ¿cierto? Por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Creo que están en primera y segunda de Corintios 15, no recuerdo bien, no la apunté, pero lo escribió: por su gracia soy lo que soy, y su gracia no ha sido vana conmigo. La gracia que da el Señor Jesucristo. O sea que estas instrucciones son de Dios, porque el que va a cuidar la iglesia de Cristo tiene que mirar ese modelo, que es el Señor Jesucristo. Por ello, las características de un líder, como lo decía, no vienen de un esfuerzo propio, de un esfuerzo humano, vienen directamente de la obra del Espíritu Santo, que Él es el guía a los hombres a toda verdad. Juan 16:13 menciona esto: el Espíritu Santo guía a los hombres a toda verdad. Así que miremos ejemplos de estas características de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? De lo que dice allí en Tito 1,
cómo el Señor Jesucristo nos es ejemplo con sus hechos de esto. Y aunque el Señor Jesucristo, ¿cierto? En su vida, en su trasegar, fue perfecto y nosotros humanamente no podemos alcanzar esa perfección, sin embargo, Él nos renueva. El Espíritu Santo nos renueva día tras día. Vamos mejorando, ¿cierto? Para el Señor. Vamos siendo más íntegros para el Señor. No quiere decir que no vayamos a tener fallas, ¿sí? No significa que el líder bíblico, el líder de la iglesia, el que va a cuidar la iglesia de Cristo, vaya a tener fallas, ¿sí? Pero se renueva y va a ir mejorando día tras día hasta que aguardemos la venida del Señor, ¿cierto? Y seamos transformados allí, porque eso también aplica para cada uno de nosotros como creyentes, para cada uno de sus hijos, ¿sí? No solamente es que el líder tiene que ser de esta manera, eso también es para cada cristiano, para cada creyente, para cada uno de nosotros. Y vemos una vida irrepresible del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo fue irrepresible, Él fue ejemplo de un líder irrepresible. Él no, nunca tuvo reproche, ¿sí? Y aunque lo acusaron, esas acusaciones no fueron ciertas. Lo que dijeron de él no fue cierto. Él fue alguien sin reproche. O sea, no había cierto. Es que inclusive hasta cuando fue juzgado por Pilato, Pilato no encontró por qué juzgarlo, ¿cierto? Pero el pueblo pidió y el pueblo le juzgó. Pero no había reproche. Pilato en su debilidad le entregó al pueblo, pero Pilato sabía que no había causa en él para crucificarle. En la vida del Señor Jesucristo no hubo reproche ninguno. Fue injuriado, fueron falsos testimonios. Siendo el Señor ese ejemplo, en Juan 8:46, el Señor le pregunta a los escribas y a los fariseos, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Y aunque humanamente, como lo decía, no somos como el Señor, debemos apuntar y poner la mira en el Señor Jesucristo. Y es ahí donde está el punto del líder también, ¿sí? De la persona, del hermano que es reconocido como líder de una iglesia bíblica, de una iglesia local. Primeramente, apuntar y poner su mirada en el Señor Jesucristo, en nada más. No es el deseo de servir. Bueno, sí debe haber un deseo de servir, pero no es el deseo de liderar, ¿cierto? De querer tener un dominio, no. Más bien es el deseo de servir al Señor y el Señor dará, ¿cierto? El Señor entregará responsabilidades a cada uno según sus dones y según su espíritu. El apóstol Pedro, en primera de Pedro 2:21, dice, pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Sí, el ejemplo del Señor Jesucristo, siendo un maestro. Él fue un maestro y nosotros como creyentes, al haberle recibido, somos sus discípulos. ¿Y qué hace un discípulo? Está con su maestro, ¿cierto? Está aprendiendo constantemente de su maestro y hasta el punto que comienza a actuar y comienza a comportarse como ese maestro. Eso es lo que hace un discípulo, aprende de su maestro y el discípulo ama a su maestro, ¿cierto? Y aprende de él. Y es más, el maestro ama a su discípulo. Y esto no es reprochable en el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo nos ama y nosotros debemos amarle a Él y seguirle y aprender de Él, aprender de su caminar, seguir, ¿cierto? Su vida, vivir una vida práctica como el Señor Jesucristo lo hizo, una vida en santidad, rectitud, humildad, como el Señor Jesucristo lo hizo, y vivir plenamente en confianza en Dios ante cualquier situación. Y vivir prácticamente como el Señor Jesucristo nos lleva a ser irrepresibles. El Señor Jesucristo fue irrepresible y el hermano nos explicaba que no quiere decir que no juzguen, porque
habrá que juzgar, ¿cierto? Habrá que juzgar, pero que lo que juzguen no sea cierto, porque no faltará el que quiera decir algo, traer un falso testimonio. Y así como el Señor Jesucristo debe ser quien cuida de la iglesia de Cristo, de la iglesia de Dios. La conducta del cristiano debe ser una imitación de la conducta de Cristo. Y esto es lo que hay que mirar en un líder de la iglesia, ¿cierto? Hacer la comparación. Están las características ahí, ¿sí? Y esas características nos lleva a mirar a esa persona, pero también decimos, hay que rogar al Espíritu Santo, hay que rogar a Dios para que Él que sea el que ponga a esos líderes y haya un reconocimiento de iglesia, pero tiene que ser alguien que imita, que quiere seguir ese cuidado como el Señor Jesucristo ha cuidado de nosotros. El Señor Jesucristo cuida de los suyos y el Señor Jesucristo hoy en día cuida de su iglesia. Así que esa persona administradora de la grey de Dios es el que cuida la iglesia de Cristo, un bien muy preciado del Señor. Ahora ustedes me dirán, bueno, marido de una sola mujer, y el Señor Jesucristo pues no se casó, pero vemos ejemplo de su fidelidad. Y la Biblia nos enseña y nos dice, bueno, el Señor no se casó, pero lo presenta como el esposo fiel de la iglesia. Sí, Él es el esposo fiel de la iglesia. Efesios 5:25 dice que Él mismo se entregó por ella, por la iglesia. El Señor Jesucristo se entregó siendo fiel a ella. Una promesa desde el Antiguo Testamento, desde Génesis, el Señor ha sido fiel y se ha mantenido en su promesa. La cumplió, nos rescató por medio de su sacrificio en la cruz, ¿cierto? Y su promesa es vigente y seguimos confiados porque Él es fiel y un día vendrá por su iglesia. Así lo va a hacer nuestro Señor Jesucristo. En 2 de Timoteo 2:13 dice que Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Si nosotros somos infieles, Él permanece fiel y Él sigue siendo fiel a su promesa. Como les decía, humanamente fallamos, ¿cierto? Pero el Señor Jesucristo es fiel. Él está ahí firme y sus promesas son una realidad. Bueno, también dice el pasaje de Tito, estaba mirando en el punto en el que dice, el que sea irrepresible y marido de una sola mujer, y dice, y que tenga hijos creyentes que no sean acusados de disolución ni rebeldía. Y sin embargo, aunque el Señor, ¿cierto? No tuvo hijos físicamente, sí vemos su ejemplo familiar, cuidando de los que estaban con él, y él mismo lo ha manifestado. El mismo Señor dijo, todo aquel que hace la voluntad del Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana o madre, el carácter familiar del Señor Jesucristo. Pero fue más allá de los que estaban con él, de los 12 que le seguían, ¿cierto? De sus apóstoles. En Juan 13:33 llama a sus apóstoles hijitos, una familia espiritual, y ninguno de ellos se perdió. El mismo Señor Jesucristo lo declara en el capítulo 17, verso 12. El Señor ora y dice, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba. Sí, el carácter familiar que el cristiano, ¿cierto? Porque es responsabilidad de todos. Aunque aquí se evalúa un individuo que es para ser líder de una iglesia local, el carácter de todo cristiano, ¿cierto? Es cuidar de su familia, guiar de ella. Y el Señor Jesucristo le estaba diciendo al Padre esto, yo los guardaba en tu nombre, los cuidaba, los guió, les enseñó, les dio instrucciones y se lo está encomendando a Dios, ¿cierto? Yo los guardaba en tu nombre. Y ustedes dirán, ¿qué hay de Judas? Pero ahí mismo lo sigue nombrando. Bueno, el Señor continúa diciéndolo, sino el hijo de perdición. Pues Judas estaba entre ellos y dice la carta del apóstol Juan, salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Él estaba entre ellos, sin embargo, él no era hijo de Dios, no fue su hijo.
pudo haberlo sido si estaba ahí. Aún después de entregarlo, pudo haber sido hijo de Dios, pero él rechazó esta oportunidad y decidió otro camino, ¿cierto? Los dos caminos a decidir. Decidió una condenación. Sin embargo, vemos el ejemplo claro del Señor Jesucristo en su carácter familiar, cuidando de los suyos, ¿cierto? Tenía a sus cercanos como su familia. Y pues es así, ¿cierto? A todos los que creen en el Señor Jesucristo, reciben su nombre, nos da potestad de ser hechos hijos de Dios. Sí, eso significa que somos una familia. Habla de hermanos. La Biblia habla de hermanos, ¿cierto? Y los apóstoles y las cartas eh, van escritas a hermanos, ¿sí? Habla de familia en Cristo, y Cristo está teniendo cuidado de esa familia. Versículo 7. Bueno, versículo 7, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, ¿sí? No soberbio, no iracundo, y no vemos ninguna de estas cosas en el Señor Jesucristo. Mateo 11:29, el Señor declara y lo dice, ¿cierto? Lleva mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. El mismo Señor Jesucristo siendo esto, y lo seguimos viendo hasta el final, hasta el final. Lo seguimos viendo hasta su juicio, ¿cierto? El Señor con sus hechos nos demostró el dominio propio. Cuando era provocado, siempre respondió con calma. Y diremos, bueno, lo hemos enojado en el templo, y esto no significa que alguien se pueda enojar. El problema es que se enoje y peque, o que es alguien que sea iracundo, que se esté enojando por todo, ¿cierto? Que lleguen a él y conteste con, con palabras groseras, o que sea tosco al responder. No es así. El Señor mismo nos da ejemplo de esto. Y él se enojó habiendo una razón. Sin embargo, en su enojo nunca pecó, ¿cierto? La razón era que la casa del Padre, o la casa de adoración a Dios, había sido hecha cueva de ladrones, la misma palabra lo dice, y él tenía el sentido de enojarse en este punto. Cuando fue juzgado, sentenciado, maltratado y crucificado, él nunca respondió, ¿cierto? Con amenazas. Él no respondió con insultos. Eso es lo que nos muestra la Biblia. No vemos esto ahí, vemos su vida íntegra. No tenía ira, no hubo comportamientos pecaminosos, ¿cierto? No manifestó un deseo de vengarse en contra de los que le estaban injuriando, en contra de los que le estaban golpeando, en contra de los que le estaban crucificando. El Señor Jesucristo nunca manifestó un deseo de estos. Más bien, ¿qué hizo él? ¿Qué hizo el Señor Jesucristo en la cruz? Dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El Señor Jesucristo estaba orando por ellos y rogando por sus almas. Sí, el carácter del cuidado, el carácter de un líder, de velar por los que Dios les ha dado, pero también de traer y hablar, ¿cierto? A los que necesitan de esa salvación, de rogar por su iglesia, de rogar por los que no son salvos. Sí, es el carácter de un líder. Y lo digo nuevamente, lo estamos mirando hacia el líder, pero igualmente debe ser el carácter de cada creyente, de cada uno de nosotros, ¿sí? Seguir las pisadas del Maestro, ser como el Señor Jesucristo, no dado al vino. Vemos al Señor compartiendo en muchas cenas, ¿cierto? En la cultura eh, se consumía vino por cuestiones de salud, de salubridad, era necesario fermentar las uvas, y consumían el vino, ¿cierto? Pero el Señor Jesucristo no bebía, no se emborrachaba. Sí, Él estaba allí cenando con muchos, porque vemos su vida social también. Y Él estuvo con muchos, trabajando con muchas personas, ¿cierto? Él no fue codicioso,
Aquí lo dice también, no, no dado el vino, no pendenciero, no peleó, nunca le vemos peleando. Vemos más bien contradiciendo lo que decían los fariseos, pero conforme a la palabra, lo que le decían los saduceos, fariseos, escribas, pero él hablaba conforme a lo que está escrito en la palabra de Dios. No estaba hablando cosas por decir, y él estaba rearguyéndole a ellos con la palabra. No codicioso y de ganancias deshonestas. ¿Y qué más ejemplo de esto? Naturalmente, naturalmente deseamos cosas, queremos cosas, ¿cierto? Y vemos que el Señor Jesucristo mismo declaró en su palabra, o él mismo lo dijo, que él fue desprendido de todo. Él dijo, aún ni el Hijo del Hombre tiene donde recostar su cabeza. Y lo que tenía, lo compartía. Y lo vemos allí también, un ejemplo. Y cuando miraba y leía ese pasaje, cuando vemos que el Señor Jesucristo es tentado en el desierto, Satanás le quería llevar a codiciar. Satanás le mostró todos los reinos y le dijo que si le adoraba, le entregaría todo. Satanás atacó su carne, pero el Señor Jesucristo nunca deseaba lo material. Y cuando fue tentado, enfrentó esa presión externa de la carne. Él la enfrentó y más bien, ¿qué hizo? Respondió con la palabra. Fue a la palabra de Dios, ¿cierto? Y rechazó todo y citó la escritura y más bien le dijo, al Señor tu Dios adorarás, ¿sí? Únicamente. Y es un ejemplo el Señor Jesucristo para cada uno de nosotros. Hospedador, amante de lo bueno, dice en el versículo 8 de Tito, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Y es que nuestro Señor recibió a pecadores, alimentó a multitudes, buscó el bienestar espiritual de los más marginados. ¿Sí? Vemos en la Biblia, la misma escritura nos muestra cuando analizamos que existía una brecha social en aquel tiempo, ¿cierto? Estaban los que eh, estaban en el poder, los escribas, los fariseos, los saduceos, que de alguna forma estaban en ese círculo político de la época. Estaban los publicanos, que eran mal vistos, ¿cierto? Porque eran cobradores de impuestos y eran mal vistos socialmente. Y estaban las regiones como por ejemplo Galilea, Nazaret. Hasta el mismo Natanael dijo, de Nazaret puede salir algo bueno. Sí, socialmente eran vistos mal, eran pescadores, eran humildes, eran toscos. Y el Señor Jesucristo estaba allí compartiendo con todos. No hizo, no hizo esa brecha social, él no hizo esto, no hizo una parte. Él fue a todos y cada uno de ellos, no discriminó de nadie. Su palabra fue oída por los fariseos, escribas, saduceos, fue escuchada por los principales. Pilato conocía de él, Herodes conocía de él, pero también los más humildes también habían escuchado de primera mano su mensaje. Sus apóstoles eran, la mayoría de ellos, pescadores y estaban allí con el Señor Jesucristo. Mateo, un publicano, estaba con el Señor Jesucristo. No había discriminación en él. En Lucas 15:2 nos muestra a los escribas murmurando y diciendo, este, este recibe a los pecadores y con ellos come. Sí, y es la función del líder cristiano también hoy en día. Y no estoy diciendo que tiene que irse para fiestas, no estoy diciendo que tiene que andar con ellos, ¿cierto? No estoy diciendo que tiene que mezclarse con los pecadores, pero sí hay que recibirles. ¿Por qué? Porque es necesario anunciar el mensaje de Dios. Hay que acogerlos y hay que mostrarles su necesidad.
la necesidad que tienen, ¿cierto? ¿Y cuál es la necesidad humana? ¿Cuál es nuestra principal necesidad? Ir a Cristo para ser salvos, porque existen solo dos caminos, o la condenación, ¿cierto? Al no creer o al no recibir al Señor Jesucristo, creer de corazón, recibirle y obedecerle, tiene, tiene su sentencia, su consecuencia, el infierno. O al creer, ¿cierto? Al obedecerle, al mirar en Él, al confiar en Él y seguirle. Es necesario. Y el Señor Jesucristo estaba también trabajando en todo eso, hospedando, amando lo bueno, sirviendo, ¿cierto? Trabajando por el bienestar de los hombres para que sean salvos. El Señor Jesucristo recibe a todo aquel que de corazón llega a sus pies. Dice sobrio, vemos al Señor Jesucristo actuando, ¿cierto? Siempre de manera sobria, citando su conocimiento, citando su palabra, leyendo lo que allí estaba y él nunca estaba saliendo con cosas diferentes a lo que es la palabra de Dios, ¿cierto? Él estaba allí y él mismo la estaba obedeciendo, justo, santo, dueño de sí mismo, ¿sí? Y esto lo declara el apóstol Pedro allí en el discurso de Hechos 13:14, cuando le dice al pueblo judío: mas vosotros negasteis al santo y justo y pedisteis que se os diese un homicidio. Y aunque él lo está declarando aquí, como lo digo, lo podemos ver en su vida, en la vida pública del Señor Jesucristo. Porque aunque hasta sus momentos más íntimos con sus apóstoles, que nos muestra su palabra, se hizo público para con nosotros, para que nosotros aprendiésemos de él, aprendiésemos de lo que fue él, retenedor de la palabra fiel, versículo 9 de Tito, tal como ha sido enseñada, para que pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Juan 1:1 nos dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Esa es la palabra. Él mismo es la palabra. El verbo es la palabra. Él mismo es su palabra y él mismo vino a cumplir la palabra. En Mateo 7:28 y 29 refiere que la gente se asombraba de su doctrina, porque enseñaba con autoridad y no como los escribas y los fariseos. ¿Sí? Y aunque en la época, en las sinagogas, se leía la palabra de Dios, se leía, estaban más enfocados en cumplir ritos y cosas de la ley. Y el Señor Jesucristo estaba enseñando, estaba explicando la palabra y la estaba explicando con autoridad, ¿cierto? Él conocía y la enseñaba. Aunque los otros conocían, no lo aplicaban porque estaban envanecidos en sus propios deseos. Sin embargo, el Señor le vemos enseñando esto y también es la responsabilidad, ¿cierto? En una iglesia, enseñar la palabra de Dios tal como está, no imponer cargas, no cosas de hombres, sino con autoridad, porque la palabra de Dios es autoridad y es lo que hay que enseñar, lo que está acá. ¿Y qué nos dice la palabra de Dios? Nos enseña acerca del Señor Jesucristo, ¿cierto? Es el centro de la Biblia, enseñar la salvación, el mensaje de salvación que viene por medio de nuestro Señor Jesucristo, convencer a los que contradicen. Jesús habló siempre conforme a las Escrituras y en Mateo 22:46 declara que nadie osaba en preguntar cosa alguna por lo que respondía y enseñaba al Señor Jesucristo. Ellos le estaban preguntando cosas allí, pero el Señor Jesucristo estaba respondiendo con tal autoridad que ya no tenían reproche y les estaba corrigiendo. Y bueno, quería hacer como ese apunte y llegar a ese punto, aunque se me está yendo el tiempo, para iniciar con el siguiente punto, ¿cierto?
de los versículos 9 al 16, perdón, del versículo 10 al 16, mirando siempre esto, mirando primero la naturaleza del Señor Jesucristo. Sí, el príncipe de los pastores. El príncipe de los pastores, como lo menciona en Primera de Pedro 5, el Señor Jesucristo es el príncipe de los pastores, de los que cuidan la grey. Y Él vendrá un día a esos pastores, ¿cierto? Y así como menciona Hebreos, esos pastores han de dar cuenta a Dios por el cuidado, por la administración de la iglesia del Señor Jesucristo. Señor Jesucristo es el modelo estándar para el creyente, para cada creyente, cada uno de nosotros, en especial, ¿cierto? Para cada uno de nosotros. Y ninguno nos salvamos de ese estándar. Tenemos que mirar al Señor Jesucristo. Y lo decía y lo digo, no es que seamos perfectos, pero cada día debemos moldearnos y mejorar día tras día, ir a Cristo por medio de su gracia, crecer, ¿cierto? No es un mérito propio, es por medio del Señor Jesucristo, por medio del Espíritu Santo, que avanzamos día tras día. Cristo debe ser la mira principalmente para el líder bíblico. Y así como Cristo le pregunta a Pedro que le amaba, así el líder bíblico también tiene que amar a Cristo. Él es la guía. Y ese es el líder bíblico de la iglesia, el que sigue al Señor Jesucristo. No hay pretexto, ¿cierto?, para esto, porque está en su palabra. Porque es importante primero mirar a Dios. ¿Y por qué es importante primero mirar a Dios? Porque de aquí en adelante vamos a ver hombres que miran sus propios deseos, miran otra cosa, no están mirando al Señor Jesucristo. En el versículo 16 de Tito 1 dice, profesan conocer a Dios. Sí, profesan, o sea que dicen, yo conozco de Dios, yo conozco de la vida de Cristo, profesan conocer a Dios. Dice, pero con los hechos no niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Y entonces vemos aquí el carácter que debe tener el líder, el anciano, como lo menciona, por esa causa te dejen cresta para que corrigiese lo deficiente y estableciese anciano en cada ciudad. Y dice, porque es necesario que el obispo, vemos esas características del líder bíblico, pero vemos también el por qué era necesario eso, ¿cierto? Dice, porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. Y esto no es algo nuevo, esto no es algo nuevo, no era algo nuevo que hubiera ahí en Creta, eso viene ocurriendo desde que comenzó a formarse la iglesia allá en Jerusalén, ¿cierto? Esto no es algo nuevo y que persiste hasta la actualidad. Sin embargo, Satanás viene engañando desde el principio de la creación, ¿cierto? Fue y tentó a Eva y viene engañando y ha sido engañador y constantemente él quiere entorpecer la obra de Dios. Por eso es importante que el carácter del cristiano esté fundamentado en el carácter de Cristo. Seguir a nuestro Señor Jesucristo. Y habla de personas contumaces, personas que no se someten a la autoridad, en especial a la autoridad de Dios. Son rebeldes a lo que Dios estipula. Pero además dice que son habladores de vanidades y engañadores. Son personas que traen cosas ociosas, cosas sin sentido, malintencionadas, que generan pleitos, ¿sí? Engañadores. Y este engañadores nos lleva a la idea de seductores de la mente, ¿sí? Que están engañando, que están llegando encubiertamente, que llegan muy sutilmente, pero que también llegan eh, tratando a la persona, no sé qué se me ocurre, halagando,
o metiendo falsas enseñanzas y halagando, trayendo cosas que llaman la atención, ¿cierto? Enseñando modismos o formas que llaman la atención y que uno dice, qué palabra, qué elocuente, pero realmente hay que mirar es el verdadero carácter de esto, ¿cierto? Porque son peligrosos, son peligrosos. Y aquí dice mayormente los de la circuncisión. Bueno, y en aquel tiempo los de la circuncisión era un problema, ¿cierto? Los vemos en Hechos, en Timoteo, en Tito, en la carta de Judas, y era un problema que estaba ahí. ¿Quién más Pablo para conocerlos? Pablo conocía de ellos, y aún Tito también estaba enterado de ellos, pero la necesidad de, de recordar esto, aunque Tito sabía, la necesidad de recordar esto, ¿cierto? Y es la necesidad que tenemos nosotros también de que nos recuerden esto, de que nos recuerden esto, que aunque la iglesia parezca o veamos que está funcionando bien, Satanás está atacando por debajo y está trayendo cosas extrañas que nos quieren desviar, que nos quieren apartar y que quieren dividir la iglesia. En Hechos 9:15 vemos el Señor declarando a Ananías que él salía a los gentiles, que era necesario y le iba a ser útil para entregar el mensaje a los gentiles. Pero aún también vemos en Hechos 15, versículo 1 y 2, y también en Hechos 15, 24, que salieron personas de Jerusalén, los de la circuncisión, y salieron a trastornar las, las demás iglesias que estaban alrededor, salieron a introducir la enseñanza de la circuncisión y enseñanzas de la ley, cosas que ya no eran de requisito cumplimiento, ¿cierto? Para los gentiles. Pero allí estaban, habían salido a engañar y ellos enseñaban que la circuncisión y el cumplimiento de la ley era algo clave para ser salvos. Y vemos que esto no es así. La clave para ser salvos es el Señor Jesucristo. El quitar un pedazo de carne no es la clave para ser salvos. El guardar un sábado no es la clave para ser salvos, ¿cierto? El diezmar no es la clave para ser salvos. Si existe una responsabilidad como iglesia que es ofrendar y es una responsabilidad de todos, pero no es la clave para ser salvos. Es la clave, es el Señor Jesucristo, ¿cierto? No deben de haber legalismos, y estas personas habían salido. Y una persona que tiene legalismos no cumple, es descalificado como un líder bíblico, como un líder de la iglesia. Versículo 11, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Y en este punto pensaba yo, ¿qué es tan bueno recibir enseñanzas de afuera? ¿Y qué tan bueno es recibir enseñanzas, cosas extrañas que traen desde afuera, o cosas que no estén avaladas por los ancianos o pastores de la iglesia, ¿cierto? Como le queramos llamar. ¿Qué tan bueno es eso? Si pensaba eso, esto causa daño, comienza a causar daño por una misma persona y dice que trastorna casas enteras, familias enteras se contaminan de lo mismo, aprenden de estas enseñanzas y son afectados por esto, ¿cierto? No es bueno, no es bueno recibir estas cosas, a los cuales es preciso tapar la boca. Y ese punto es contundente, ¿cierto? Hay que detener la mala enseñanza, porque la mala enseñanza arrasa con todo. Hay que detenerla, hay que ser contundente. El Señor dijo que es mejor sacarse un ojo a que todo el cuerpo se pierda, ¿cierto? Y hay que cortar con esto, para que todo el cuerpo, para que toda la iglesia no se afecte. Por eso hay que ser contundente y corregir esto, ¿cierto? Como vemos al Señor Jesucristo corrigiendo, como le vemos
eso el líder tiene la necesidad y es responsable de corregir, así como muestra a esos hombres que están haciendo daño, que están trastornando casas enteras y que engañan, ¿cierto? Muchos engañan por ganancias deshonestas. Y lo llevo al punto, ganancias pueden ser cosas económicas como reconocimientos deshonestos, porque no están actuando conforme a la voluntad de Dios y están teniendo un reconocimiento deshonesto. Y no es de Dios esto, no es de Dios esta enseñanza. Versículo 12, uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones y ociosos, siempre mentirosos. Y esa era la fama de los cretenses, lo miramos al inicio de Tito, era la fama y era la fama de todos ellos en el Mediterráneo. Quería mirar quién era este profeta y dicen que es un profeta de Epímenes, un filósofo de la época que también era mentiroso. Y dijo esto, y Pablo está corroborando en el siguiente versículo, dice, esto dice, este testimonio es verdadero, ¿sí? El mismo filósofo y era cretense estaba hablando de la fama de ellos mismos, de sus eh, personas pobladores, ¿cierto? De sus conciudadanos. Reconocía esto. Siempre mentirosos, y era la fama de ellos en el Mediterráneo, como lo decía, malas bestias, el carácter natural de ellos, ¿cierto? Eh, Socialmente eran violentos, eh, algo leía y decía que imperaba la ley del más fuerte, actuaban siempre con violencia, glotones, la actitud de ellos de querer ganar dinero fácil, de no trabajar, pero de comer en exceso, ¿cierto? Pero no tener un esfuerzo, no trabajar por su alimento, constantemente bebían y estaban comiendo, comían mucho. Era eso, no tenían esfuerzo, no querían trabajar, pero sí querían estar comiendo y bebiendo. Y versículo 13 dice, Pablo, como lo mencionaba, este testimonio es verdadero. Pablo, en primera persona, trató esto y estoy seguro que Pablo corrigió muchas cosas de las que estaban allí, pero al su momento de salir de Creta, tuvo que dejar a Tito allí, ¿cierto? Cumpliendo la responsabilidad. Pero viene la acción y como le decía, tiene que ser una acción dura. Dice, y repréndelos duramente y con ello la idea es cortar, como le decía, dañino, amputar lo que está ahí. El propósito es reprender, corregir la vieja naturaleza, ¿cierto? Porque así como ellos, nosotros también teníamos una vieja naturaleza y esa vieja naturaleza la traemos a nuestra vida cristiana, como en el caso de los cretenses. Y ahí está la responsabilidad del pastoreo también. Y una persona que no cuida a sus ovejas de esto, ¿cierto? No puede ser un líder bíblico. Por eso es necesario que cada creyente, ¿cierto?, rompa los viejos hábitos, no seguir con su vida anterior, sino renovar, renovarse, ¿cierto? Y corregir esos malos hábitos. Bueno, les voy a pedir unos minuticos, me faltan unos versículos y para poder terminar. Versículo 14. No atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Fábulas judaicas, mitos, ¿cierto? Historias, cosas inventadas que no provienen de Dios. Eso es una fábula. Una fábula es una historia, ¿cierto? Una narrativa, pero es una historia, una fantasía, ¿cierto? No atendiendo a esas fábulas, a cosas que muchas veces nos vienen y nos traen y nos dicen, bueno, no quiero mencionar nada, pero que nos dicen y que a primera vista sabemos que no son de Dios, que no provienen de Dios. Esto no hay que atenderlo ni entrar en ello. No a mandamientos de hombres, reglas.
a no prohibiciones humanas, legalistas, ¿cierto? Que nada tienen que ver con la verdadera fe, que no apuntan al corazón del hombre, sino que apuntan a los deseos propios humanos. Versículo 15, todas las cosas son puras para puros, mas para los corrompidos e incrédulos, nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Todas las cosas son puras para los puros, ¿cierto? Y es que cuando traemos cosas que no son bíblicas y creemos en ellas, ¿cierto? Lo demás, lo que realmente sí es conforme a la palabra de Dios, va a ser impuro. Por eso cualquier fundamento, cualquier actuar o cualquier cosa que creamos, hay que ir directamente a la palabra de Dios y buscar, ¿cierto? No creernos cosas que dicen afuera, dichos que constantemente dicen las personas en el mundo y que hasta caemos en ellos y los decimos, ¿cierto? Sin saber que son cosas vanas, son cosas falsas que no están en la Biblia y que no son puras. Para estos personajes de la circuncisión, ¿cierto? No era puro solamente creer en el Señor Jesucristo, sino que tenían que cumplir con esos ritos y con esas tradiciones. Y realmente ya no era así, ¿cierto? Ya no era así. La obra de Cristo. Más bien, la Biblia nos enseña que la circuncisión es en el corazón y en el espíritu. Eso está en Romanos 2:29. El legalista puede creer que sus acciones están justificadas, pero no es así. Pero su corazón está más enfocado a sus prácticas que a crecer en la gracia del Señor. Versículo 16. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. No le conocen, no se fijan en el ejemplo que es el Señor Jesucristo, ¿cierto? La vida pública del Señor, como lo mencionaba, hasta muchos de sus acontecimientos íntimos allí con sus apóstoles, sus oraciones a solas con el Señor, están escritas en la Biblia, para ejemplo de nosotros. Y si no conocemos esto, vamos a actuar de otra manera. Si no lo creemos, vamos a actuar de otra manera. Y si decimos que conocemos a Dios y no conocemos el carácter y la vida del Señor Jesucristo, le estamos negando con nuestros hechos porque actuaríamos diferente a Él. Y es el llamado, ¿cierto? A conocerle para actuar conforme a, no a obras humanas, sino a obras conforme a la voluntad de Dios. Reprobados, o sea, no están aprobados. Y me da la idea en el colegio de un examen de matemáticas o de las evaluaciones, ¿cierto? Y si pierden las evaluaciones, no son promovidos de año. Así hay que analizar también, en especial al que va a cuidar la iglesia de Dios, ¿cierto? Hay que analizar que sus hechos no sean reprobados. No es por su elocuencia, no es porque hable bonito, sino porque es una persona conforme al corazón de Dios. Una persona que actúa conforme a la vida de Cristo, no siendo perfecto, pero sí siendo imitador de Él, siendo imitador del Señor Jesucristo. Esta calificación para estas personas, ¿cierto? Los reprueba. No son ejemplo para la Grey y es negativo. No pasan la evaluación. Y hermanos, bueno, terminando quería hacerlo, ¿cierto? Quería de pronto mirar el considerando. En el versículo 10 dice, porque hay aún, y considerando el carácter de dos tipos de personas, ¿cierto? Los que miran
imitan al Señor Jesucristo porque hay que mirar primeramente a Él, o los que miran sus propios deseos y siguen sus propios deseos según su corazón, ¿sí? Y es ahí donde mirar, pero el llamado también no es solo para el líder. Mirémonos y examinémonos nosotros. ¿Actuamos conforme a nuestros propios deseos? ¿Queremos agradar a hombres o queremos agradar a Dios? ¿Actuamos bajo nuestro propio beneficio o actuamos bajo la esperanza del Señor Jesucristo, cierto? Que nos lleva a vida eterna, aunque es un beneficio propio, pero queremos cosas materiales, actuamos bajo cosas materiales, reconocimientos, o actuamos para agradar a nuestro Señor, ¿cierto? Y servirle conforme a lo que Él quiere. Muchas gracias, hermanos. Vamos a orar. Padre Dios, te damos gracias porque tú eres el sustentador, Padre, nuestro guía. Gracias porque nos das ejemplo y nos muestra el ejemplo por medio del Señor Jesucristo. Gracias porque en tu palabra está escrito lo que quieres que seamos como tus hijos. Padre, y ayúdanos a tener esto en mente. Padre, examínanos como nos enseñaba nuestro hermano el domingo. Tú conoces nuestros corazones. Padre, guíanos en todo. Padre, también quiero encomendar la salida de nuestros hermanos, su vida, el ir a sus hogares. Guárdales, Padre, pero ayúdanos a afirmarnos más en ti día tras día. Pedimos esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, muchas gracias. E igualmente, si hay algo